te doy la bienvenida a Mis Manos en Vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Estoy muy contenta de poder hacer este episodio especialmente, número 47 de Mis Manos en Vos, ya terminando el año 2024, preparándonos para el año que viene. Me va a quedar que no quería dejar de hacerlo, realmente no quería que se me pasara y trataré de hacer uno antes de fin de año. Este episodio para mí es muy especial y la verdad es que voy a compartirte algo de mi historia personal con la intención, como siempre, de que cuando escuchamos la historia de otro y de los aprendizajes que ha tenido en sus propias vivencias, estas historias como de reflexión consciente, ¿no? Que nos ayuda como a mirar la vida desde otro lugar, nos inspiramos para comprender también nuestra propia historia. Entonces, esa es mi intención en compartirte de corazón una parte importante de mi historia. Es la primera vez que lo voy a hacer acá, en ningún lado, en ningún otro lugar así público, compartir lo que voy a compartir hoy. Y te digo que no sabéis lo que busqué este espacio, este momento, ¿no? Que me costó muchísimo. Fin de año, viste que es un montón de cosas, que hay un montón de cosas, un montón de cosas que tenemos, de compromisos, de cosas que suceden, y me era muy difícil encontrar el hueco. Están toda mi familia, mis hermanos, es una belleza para mí este momento. Estoy en Pinamar, en el mar, cerca del mar, en la provincia de Buenos Aires, y llovía hoy acá, entonces estaban todos acá y no iba a ser posible, no tenía un espacio, un lugar como de un poco de tranquilidad o silencio, además que no paraba de hacer cosas en la casa y bueno. Y de pronto salió el sol y yo estaba en la cama y escuchaba que todos se iban yendo, decían, nos vamos a la playa, y dije, ay, ahora, es ahora. Así que te cuento este contexto para que tengas una noción del entusiasmo que me da y de las ganas que tengo de compartir esto con vos. Y me estaba por sentar y llegan mis hijos y llegan otros más de los que faltaban, bueno. Así que me costó demorar un poquito más, pero les avisé, voy a hacer el podcast, cosa que cuando esté haciéndolo no entre nadie a la casa, ¿no? O por lo menos haya silencio. Pero bueno, no es un lugar habitual desde donde estoy haciendo este podcast, este episodio, así que estoy contenta de poder compartirte esto. Y sin más preámbulos, voy a empezar. Y lo que te quiero contar, te quiero compartir, es una parte muy importante de mi historia y tiene que ver con la pareja. Justo lo quería hacer este podcast el día 20 de diciembre, que yo cumplo años de casada, pero bueno, se me pasó, hoy es 23 o 22, y lo hago hoy 22, pero es esta época donde la oportunidad de cumplir años de casada es ideal para poder compartirte todo lo que he transitado a lo largo de estos años, que han sido muchos, que para mí ha sido un gran portal de aprendizaje. Y si es un gran portal de aprendizaje, es un gran portal de dolor. Así lo digo, ¿no? Entonces, he podido en este tiempo comprender profundidades, ¿no? de la pareja, y eso te lo quiero compartir. Y lo que voy a hacer, porque
tuve un episodio el año pasado que fue una toma de conciencia, realmente cuando tenés una toma de conciencia que ya después lo voy a explicar, voy a compartirte lo que me pasó. Escribí lo que me había pasado porque era demasiado y no quería que se me quedaran detalles en el tintero. Después, cuando rescatás de la memoria estas situaciones de vida, y entonces lo escribí. Y lo que voy a hacer, voy a leerte lo que escribí, tratando de que no sea aburrido la lectura, que yo creo que no, porque la trama es movida. Pero bueno, para que sepas que lo que voy a hacer es leer hasta donde escribí, porque en un momento ya había vaciado todo lo que tenía que decir y ahí quedé, y después continuaré con las reflexiones, ¿no? El escrito se llama Una situación, el mecanismo y la libertad. No sé muy bien por dónde empezar. De pronto toda la comprensión cae junta al mismo tiempo. Excede la capacidad de mi cerebro de ordenarlo en palabras. Hay un estadio anterior donde las palabras no son necesarias. Hay comprensión y listo. No sé con qué parte de uno se comprende cuando se siente así, pero la mente, que hasta hace unos días estaba insidiosa, apuntando y remarcando el mismo tono de pensamientos, de pronto se ha silenciado. No tiene nada más que agregar. Mi mente se ha quedado sin palabras y el cerebro ha dejado de resonar en ese eco. Entonces ya no veo con los ojos de antes. La situación ya no existe. Algo se ha soltado, me he liberado, lo dice mi cuerpo. Hay una sensación nueva de espacio que al querer volver a agarrar cada vez ese hilo de pensamientos trillados que me hacían ver la situación siempre exactamente igual, ese hilo ya no está. Ese hilo era una atadura tremendamente inconsciente. Ahora que una parte de mí la ha comprendido, se ha desvanecido. Ese espacio o esa linga se ha soltado. Entonces mi ser se expande un poco más libre que antes. ¡Qué belleza! Me emocioné. Este juego es un juego que requiere profunda inteligencia, atención consciente y perspectiva, sabiendo que todo se centra en uno mismo. Me parece un invento fenomenal este juego. Cuando más voy descubriendo sus mecanismos, más me entrego humildemente y en gozo al fluir de la vida en el orden perfecto. Trataré de poner mi experiencia y comprensión en palabras para poder entregarla a quien le sirva. Compartir comprensiones de la vida me resulta esencial para mi existencia y exploro en mi espacio, pero siempre en plena conciencia de que soy otros, soy grupo, soy humanidad. Por lo tanto, he de informar sobre mi experiencia. La situación. Llevamos más de 25 años juntos. Cuando nos encontramos por primera vez me saltó el corazón en una extraña contradicción. Este hombre me encanta, pero no puede ser, es rubio y de ojos celestes. Parecía como si nos conociéramos de siempre. En la primera cita, los dos lloramos emocionados ante una experiencia de otro mundo. Nos unió lo carnal, pero más especialmente lo divino. Entré en una vorágine de amor como nunca antes había experimentado. Necesitaba tocarlo, besarlo, mirarlo, estar con él. Sin embargo, algo en mi cuerpo se ponía tenso frente a tanta entrega. Me aterrorizaba abrirme llanamente al amor y no ser del todo correspondida. Como si pudiera medirse en peso o intensidad, necesitaba confiar en que los dos estábamos en el mismo piso. No es que hubiera tenido demasiadas experiencias de desamor, solo una tal vez, y no me había marcado tan hondamente como para crearme estas sensaciones que aparecían en mí
en los momentos más sublimes. Como una alerta, un cuidado que viene del vacío. Nos casamos prontamente, tuvimos 3 bellos hijos y un montón de proyectos compartidos. Momentos de expansión y amor puro, y momentos varios donde quise salir corriendo y dejarlo todo. Cuando no podíamos entendernos con la palabra y creía que nuestro amor se había terminado, uníamos nuestros cuerpos en un abrazo largo, en silencio, en presencia, y algo se reacomodaba. Al soltarnos había comprensión, no sé, algo raro, porque como en este caso las palabras no tenían lugar. Había un punto anterior donde todo se resolvía. En un marco de mucho amor y respeto mutuo, el vínculo de pareja ha sido para mí, hasta estos días, una materia pendiente. Medio en broma, medio en serio, siempre decía, la pareja es mi karma, dando a entender que siempre me faltaba algo para ser la pareja que creía que podíamos ser. En fin, ahí vemos que ya hay una gran dosis de ilusión en cuanto a las expectativas, pero realmente eso no era algo pensado desde mi personalidad, aunque claramente mi personalidad se prestó ideal para esta parte del juego, sino más bien algo de ese plano más trascendente. Había con este ser una conexión de otro plano, sublime y espiritual. Lo ratificaban nuestros cuerpos al entrar en contacto. No obstante, esta belleza no se correspondía para nada o muy poco, para no pecar de exagerada, que es algo que me gusta hacer para marcar una perspectiva, en nuestra vida cotidiana, en la 3D. Momentos de plena desconexión, cada uno por su lado, intereses distintos, cierta ignorancia, contacto y afectividad en franco descenso, mechados con valores compartidos, construcción de hogar, familia y unidad, espiritualidad y trascendencia. Muchas veces pensé irme, alejarme, dejar este vínculo, pero por alguna razón no llegaba a concretar. Me quejé mucho de la pareja, del otro, de sus circunstancias y sus elecciones, sus modos y sus intereses, sus haceres y no haceres. Después, a medida que fui siendo más consciente de mí misma, sabía claramente que no sos vos, soy yo. Pero no tenía idea de cómo encajar esto en mi situación para por fin tomar un camino diferente y salir de la queja y el descontento. O aceptar o irme, pero ya sabía que el tema debía estar en mis manos. Tenía que asumir la plena responsabilidad de mí. En estos días en que la comprensión del vínculo y sus circunstancias cayó como un maná del cielo para mí, empecé a ver como piezas del rompecabezas encajando a la perfección infinidad de situaciones de mi vida con él, marcadas por el mismo patrón, el miedo al abandono. Se sucedieron imágenes perfectamente guardadas en mi memoria, perfectamente coherentes a la luz de esta nueva mirada. Primero los sueños. Desde que estamos juntos tengo un sueño recurrente. Él me engaña y se va con otra mujer. Se va y me deja. Me despertaba con el cuerpo temblando muchas veces, tensionada, angustiada, enojada con él. Las lecturas iniciales eran que estaba viendo lo que en realidad sucedía, como una especie de premonición. Pero luego dejé esa mirada infantil para ir acostumbrándome al sueño y a no comprender su sentido. Al principio me despertaba enojada con él. Después se lo contaba como incrédula. ¿Otra vez lo mismo? Hasta que yo misma me aburrí y dejé de ponerle atención. No le encontraba sentido ni pista alguna a este sueño. Ni tampoco había nadie que me ayudara a comprender. Así que dejé de interesarme en él como un mensajero. Pero no estaba errado ni equivocado ese sueño. Y todo tiene un sentido, aunque no lo sepa comprender. Eso también lo sé. Un viaje de trabajo en el cual durante una semana no supe nada de él generó oleadas de terror en mí, de miedos fuertes, broncas, enojos, rencores. ¿Será que no me ama? ¿Me dejará? ¿Se irá de mí? Todos pensamientos muy 3D. En ese momento era lo que yo podía ver. Otro viaje donde decidimos no conectarnos ni
hablarnos por esos días, me convirtió en una piltrafa. Esta vez oleadas de angustia, horror a ser dejada, no querida, a ser corrida, un miedo visceral, desesperante. Tanto el miedo como la angustia o los sueños recurrentes alimentaron fuerte en mí la idea de dejar la relación. Claro, ahora comprendo. Así venía con este vínculo. Ahora mis quejas se habían hecho un poco más sutiles y conscientes, pero tenían el mismo tenor, me doy cuenta ahora, ser dejada. Aclaro que si no hubiera pasado todo lo que pasó, y te contaré más adelante, nunca hubiera entrado en mi cabeza la idea de que yo, una persona audaz, completamente independiente y buscadora de su vida y su libertad, podía llegar a estar enredada en las llamas del miedo al abandono. Una decisión unilateral de su parte colapsó todo. Me inundé de ira más que de miedo, pero al final todo me llevó al mismo lugar. Entre mí y lo otro, eligió lo otro, y me saltaron todas las alarmas. Tranquila, Vicky, toma el lugar de observador y actúa en nombre de tu ser puro. Gracias a años de trabajo interior, autodisciplina y autocontrol, sé cómo entregarme al alma y así lo hice. Para agregar algo más al contexto en estos días, hubo varias personas que vinieron a sanar con los caballos los lazos, ataduras y lealtades con sus ancestros. También tuve varias lecturas y textos que hablaban de lo mismo. Además estaba acompañando a un grupo de unas 40 personas a meditar a diario para poner el hogar interno en orden, limpiar bloqueos y registros que velan nuestra propia luz. Unos segundos antes de sentarme en mi meditación habitual de cada mañana, leo en un texto esta idea. Para entregarse verdaderamente al servicio del otro y al servicio del plan, el discípulo ha de estar completamente limpio y liberado en sus asuntos personales. No ha de haber obstrucciones entre la personalidad y el alma. La pequeña vida de la personalidad y sus conflictos no son relevantes para el alma. El alma desea servir. Por lo tanto, es la personalidad la que debe realizar el trabajo correspondiente de adecuación y orden de sus asuntos, para estar plenamente disponible para el servicio al amor. Esa noche tuve un sueño muy revelador. El agua que iba y venía en una inmensa pileta borraba y limpiaba todos los archivos de mi computadora. Borraba toda la memoria. Cerraba la laptop, la ponía bajo mis brazos y tomaba envión para dar un gran salto en el vacío atravesando una inmensa grieta oscura, para caer finalmente sana y salva del otro lado. Ese era el sueño. Entonces me dispongo a meditar. Pido a mi alma que me muestre qué necesito despejar de mi camino para el verdadero servicio, que me muestre lo que me está tapando, bloqueando, que estoy dispuesta a limpiar mi hogar para servir a la luz. Siempre le pido que me muestre con claridad, como para que no tenga dudas. Te aseguro que eso de que pide y se te dará es tan real como el sol. Primero observo mi cuerpo emocional en rojo vivo, en carne viva, activo y turbulento. Mi cuerpo mental disparando flechas de pensamiento fugaces, veloces y contundentes hacia afuera. Mi alma me dice sin ningún tapujo, te estás sintiendo abandonada, dejando de lado, ignorada. Ese es el nudo detrás de esta gran incomodidad. Pero no, le digo yo, en una especie de diálogo irreverente, discutiéndome a mí misma. Nada que ver, ¿cómo me voy a sentir abandonada? ¿Yo? Por favor, no es eso. Tiene que ser algo más.
Entonces me muestra. En un espacio oscuro frente a mí, donde apenas había una tenue luz de fondo, me veo parada mirando hacia adelante. Todo era bastante oscuro hacia adelante. Frente a mí estaba él, mi pareja, parado mirándome. Entre los dos hay un vidrio muy grueso que permite ver al otro lado, pero está como empañado. No se ve muy claro. Algunas gotas de agua que al correr despejan la visual. Él me mira, nos vemos. De pronto se gira sobre sí mismo en 180 grados dándome la espalda. Se va. Doy un grito desgarrador. Mi corazón en mi cuerpo físico real, que está sentado meditando, se acelera con taquicardia y me duelen las tripas. En la imagen y en la versión 3D lloro con todo el cuerpo. Levanto la mirada en esta escena oscura y tras el vidrio veo a mi padre gritando y llorando en la misma posición que yo al ver a su padre también darle la espalda y partir. Mi cuerpo físico sentado sigue temblando y los intestinos doliendo como si me estuvieran clavando una espada en ese mismo momento. Entonces veo también tras el vidrio, en un perfecto holograma, una réplica del otro. Veo al padre de mi padre, mi abuelo, gritar y llorar, desgarrado también al ver que su padre da media vuelta, le da la espalda y se va. Yo, mi padre, mi abuelo. Más allá no pude ver ya, con eso fue suficiente. Hasta ahí llega el escrito y voy a contarte en lo que recuerdo de esa visión que tuve en la meditación. En esos instantes vinieron como en las películas cuando te aparecen todas las imágenes al mismo tiempo y encajan en una historia perfecta. Todas esas imágenes desde los sueños, entendí por qué siempre soñaba, tenía este sueño recurrente. Entendí lo que estaba pasando entre nosotros. Entendí que había un acuerdo anterior, que había algo que yo no estaba consciente, algo de otro espacio, de otra vida, ni sé, pero yo ahí vi en esta visión clara que tuve en la meditación, vi que había un lazo con una historia de abandono que yo había seteado de alguna manera con este ser, con esta alma, pero que a mí no me correspondía. Cuando yo termino esa visión y digo, yo estoy cumpliendo un patrón que no me corresponde, a mí nadie me abandonó. Yo no fui abandonada en esta vida. Yo no tengo por qué estar en esta historia. Yo estoy repitiendo, actuando como si yo fuera abandonada o tuviera un dolor de abandono. Y yo en esta vida, no sé en otras, probablemente sí, ¿no? Obviamente, pero en esta vida no fui abandonada. Entonces, al tener esta comprensión, pero yo te la estoy contando en un tiempo lineal, esto duró una fracción de segundo donde toda esa comprensión viene en el momento. Eso es una toma de conciencia donde hubo como una expansión de conciencia donde comprendes el sentido de la libertad, lo que significa libertad. Se soltó la linga, esa linga que me tenía atrapada en un conflicto que no era mío, en una historia que no era mía, que yo entendí, vine con este hombre, con esta alma, no con este hombre, vine con esta alma a hacer esta sanación, a liberar este patrón de abandono que está presente en mi historia. Esto es un acuerdo que hemos hecho con este ser y instantáneamente te digo que se me fue la duda, se me fue el rencor, se me fue el enojo, se me fue la ira. Yo tenía
como realmente mucho enojo, mucha frustración con la situación que tenía con esta pareja, que siempre había mucho amor en el trato, mucho respeto y todo, pero siempre esta sensación que cuento en el escrito de falta algo, ¿no? Y cuando tuve esta mirada, esta comprensión de que era el abandono ancestral lo que estaba metido ahí, se liberó de tal manera que yo quería en ese momento como encontrar no, alguna duda o no, esto será, no será, y a ver, ¿será así realmente lo que...? ¿Viste? El ego empezó como a tener miedo, empezó a boicotear un poco esta experiencia que yo había tenido de expansión de conciencia, de visión clara, porque fue una visión clara en la meditación. Comprendí el sueño anterior, había borrado toda la memoria, pasado por agua y había dado un salto al vacío. Todo encajaba de una manera que no, o sea, no había error, no había posibilidad que el ego no tiene lugar en esta. Cuando tenés estas tomas de conciencia, el ego no tiene lugar. No hay ningún tipo de espacio. Y entonces la sensación que yo tuve, por eso se llama una situación, el mecanismo y la libertad. La situación era esta de abandono recurrente, que yo no le había nunca puesto el título, sino siempre era como que yo no estaba, el otro no llegaba al piné, ¿no? Tenía un montón, después voy a ir hablando un poquito más de la situación, pero quiero redondearte con estas tres instancias del título: la situación, el mecanismo que tiene la vida para liberar los patrones que están atrapados, es este. El mecanismo que tiene es encontrar almas o energías que resuenen en una instancia, en una situación, para poder en su movimiento traer esta energía que está abajo y liberarla, ¿no? Que está abajo o que está oculta o que está guardada, y liberarla. Y liberarla para poder después hacer algo diferente con esa energía, crear amor, crear luz, crear libertad, ¿no? Crear compasión. Entonces el resultado de esto es la libertad. Y la libertad que yo experimenté ahí sentada meditando, no te la puedo explicar porque no me entraba el cuerpo. O sea, yo había tenido algunas otras situaciones de expansión de conciencia que son como situaciones de éxtasis, cuando comprendes algo, que realmente se te expande el cuerpo, y tenía una sensación de amplitud, de está todo perfecto, no hay, está todo no hay error, es que yo no comprendo, nada más que eso, es que yo no soy capaz de ver. Cuando puedo comprender todo lo que estos pensamientos que salían como flechas hacia afuera, se esfuman. O sea, no hay técnica de meditación, no hay técnica de respiración, no hay técnica de mindfulness, no hay nada que te produzca esto, que te provoque esto, como la comprensión cuando el alma y la personalidad se alinean y comprenden el clavo que tenés o la espina que tenés. Cuando comprendés no desde la mente intelectual, sino comprendés, porque eso es lo que yo digo, comprendés como un espacio anterior a la palabra. Después le pones en palabras para poder racionalizarlo y bajarlo y compartirlo, porque ¿cómo compartís si no estas experiencias sublimes? No las puedes compartir porque la experiencia está en el cuerpo. Entonces necesito la palabra como un traductor, como un adaptador para poder contar al otro lo que atravesé. Entonces, para terminar la historia con mi pareja, con Kiko, Federico, yo salgo, me levanto de mi cuarto de meditación y soy otra. Me levanto de ahí ese día y era otra. Salgo y lo veo con otros ojos. Entonces yo digo, ¿cómo esto le tengo que contar? Le tengo que contar que soy otra. Le tengo que contar todo esto que pasó. Entonces lo cité a cenar
Lo cité a una comida, le dije, bueno, nos íbamos a Buenos Aires y digo tal día y vamos y necesito tener una charla. En el contexto en el que estábamos en ese momento, la cita parecía que era una cita para decirle hasta acá llegué, porque veníamos realmente con una tensión en el nivel de vínculo que era muy, muy incómoda, muy insostenible. Entonces, ya nunca hubo como entre nosotros, nunca hubo ni gritos ni peleas, siempre hubo un entorno de respeto y de amor, pero tirantez, ¿viste? Mucha tirantez, como falta de comprensión, uno decía A, el otro decía Z, no había lugar de encaje, ¿no? Entonces yo salí de ahí y era distinta. Miraba la situación, ya miraba, y eso es lo que digo en el escrito, que lo voy a terminar para, no sé, de alguna manera en algún momento lo publicaré por escrito quizá, pero yo me acuerdo que salí impactada, ¿no? De ahí. Entonces empecé mi rutina, voy a cocinar o voy a hacer mis cosas cuando estaba cocinando, que es un espacio donde yo siempre tengo muchos insights en cocinando, picando la cebolla. Cuando estaba ahí quería, por costumbre, fíjate lo que te voy a contar, porque por costumbre era un espacio donde yo rumiaba mucho sobre la desgracia de mi pareja. La desgracia de cosas cotidianas, como yo estoy cocinando y él está mirando golf en la tele, no se da cuenta que yo necesito ayuda, no se da cuenta que por qué yo estoy acá y él tiene el derecho de tirarse en el sillón y yo no, y asistir a... Bueno, todos estos rollos que uno se hace y se hace y se hace y se hace y te la crees realmente, crees que vos estás en la cierta y que eso es así, a la luz de la experiencia que yo te conté y que te la voy a ir clarificando por si no entendiste muy bien, porque es muy intensa, yo entiendo que es muy intensa y por ahí no es fácil de entender porque no es el lenguaje cotidiano en el que hablamos, ¿no? Pero a la luz de esta experiencia, esos pensamientos no tienen nada que hacer, no hacen nada más que seguir empañando el vidrio. Pero bueno, a mí me resultaba imposible de frenarlos. Yo estaba ahí parada siempre y entonces, bueno, me los conversaba, resolvía algo distinto, decía, bueno, me calmaba para poder mirarlos sin enojo, sin ira, o sea, hacía mi propio proceso mientras picaba la cebolla. Pero los pensamientos se disparaban igual, ¿entendés? Después me conectaba con mi alma, pedía asistencia, todo el tiempo buscando encontrarle un lugar más amoroso para gestionar lo que me pasaba, pero los pensamientos de rencor, de que ¿qué está haciendo? Que no me ve, básicamente eso era lo que decía el pensamiento, seguían presentes, ¿no? Pero ese día, cuando yo salgo y voy en mi lugar habitual, inconsciente todo esto, no era que yo conscientemente me iba a ese lugar a rumiar. Después, ahí me di cuenta. Cuando yo empecé a picar la cebolla y quería volver a pensar, como clarificar lo que había pasado, pensando un poco, casi que volviendo a tomar esos mismos pensamientos, no estaban más. Como barriletes que se volaron, como globos de gas que los soltás el hilo y no los ves más. No podía encontrar esos pensamientos. Pero te juro que no había palabras que unieran en una frase lógica esa intención de pensamientos. Mi ego buscó y no había eco. No había esos pensamientos, se habían borrado de la memoria, ¿entendés? Ahí decís que los sueños tienen un sentido espectacular, pero no entendemos. Pero ahí yo experimenté, había borrado esa batería de pensamientos asociados al abandono, se habían borrado, literalmente. Y eso me trajo una experiencia de libertad que nunca en mi vida había vivido, de expansión, de ahora sí, me lanzo a lo nuevo, ya no debo nada, decía, ya no debo nada al universo. Pagué, ¿no? Como en un sentido de neteé las deudas, neteé la falta con el debe, ¿no? El debe con el haber, la falta con la sobra. Uní los lazos que estaban sueltos. Y cuando unís, conectás y puede fluir lo nuevo, puede fluir la energía. Cuando está desconectado, la energía se atasca, ¿no? Como en un cable. La energía no puede pasar de un lado al otro.
cuando vos desbloqueás lo que te tiene bloqueado, que es re difícil saber, porque realmente yo desde el ego me negaba completamente a pensar que el tema que yo tenía de pareja era el abandono. Para nada me resonaba, porque si no el abandono a mí, mirá, justo a mí me van a abandonar, yo abandono, de hecho siempre era como, pero después vacilando y un novio, otro novio importante que yo tuve en mi historia de vida, que me dejó, me destruyó. Después, al cabo del tiempo, volvió con el corazón roto, que lo perdone, que se había equivocado grandemente y tal. Entonces mi ego como que se acomodó un poquito y yo no tuve tanto registro de que ahí me había avivado una herida de abandono, porque yo no tenía idea que tenía herida de abandono. Después empezás a linkear con mi síntoma de enfermedad del cáncer, un melanoma, que tiene que ver justamente con protegerte de lo de afuera, del padre, bueno, está todo vinculado, ¿no? Todo vinculado, bueno, pero todo eso, hasta mi enfermedad, la anorexia, todas las historias de mi vida se me netearon en esa visión que tuve en la meditación. Lo cito a él y entonces, bueno, él estaba nervioso porque no sabía de qué se trataba la cita. Y como ya te digo, parecía como que era el punto final. Y entonces le cuento esta historia, le cuento lo que me pasó en la meditación. Y con lujo de detalles, obviamente estaba todo más fresco porque lo acababa de suceder. Y él me escuchaba con los ojos, se le caían las lágrimas, estábamos en un restaurante, por suerte esos medios oscuritos, ¿viste? Y él me escuchaba sin decir palabra, pero me entendía completamente. ¿Viste cuando la mirada del otro está conectada, entendiendo de lo que estás hablando? Pero él, su persona, no tenía palabras para decirme. Nada, me hacía gestos con la cara, entendía lo que estaba hablando. Y le digo, cuando termino el cuento, que él estaba empapado, su cara empapada, con esos ojos claros, transparentes, y ahí le digo, y entiendo por qué, entiendo con esto que había algo más allá de nuestra historia en este plano, desde hace tantos años que estamos juntos, algo más que nos une. Y eso algo más que nos une lo sentimos el primer día que nos conocimos, que terminamos en un boliche, en un rinconcito, hablando de un tema trascendente, de la vida después de la muerte, y los dos terminamos llorando. O sea, ya teníamos una unión con algo sublime, pero bueno, en ese momento no entendimos nada. Y la otra cosa que era sorprendente para mí era que nuestros cuerpos se entendían más allá de mi intención. Cuando ya decís no tengo palabra para seguir discutiendo con este hombre, no me lo banco más, pero en el fondo hay un afecto y un respeto por el otro y por la familia que tenía, o sea, no había estaba eso siempre de base. Nos abrazábamos como cuando te abrazás realmente por el afecto de fondo que hay, que más allá de que sea o no mi pareja, siempre será el padre de mis hijos. Y por esos abrazos que nos duraban un tiempo largo, y nos acomodábamos, algo de nosotros se acomodaba en el cuerpo, ¿entendés? Y yo decía, esto es raro lo que nos pasa. A la luz de todo esto, de esta historia que yo te conté, entendí perfecto, digo, no es raro, la información está en el cuerpo. Entonces, cuando los cuerpos se sintonizaban, otra vez nos poníamos como en el mismo eje. Y no necesitábamos ya decirnos nada, ¿entendés? Ni como finalizar una discusión. No, se acomodaba sola. Entonces ahí le digo, bueno, espera que voy a prender la luz. Le digo, bueno, ahora está en nuestras manos. Nosotros vinimos aparentemente a hacer una
una tarea de sanar algo de nuestro sistema familiar, que te voy a contar un detalle importante. El día de nuestro casamiento, mi abuela y el padre de Kiko, empezando a hilar sobre las ramas de nuestros parientes, encontraron que éramos parientes muy arriba en el árbol, pero que teníamos ancestros comunes. Eso fue tremendo. Después empezás a entender todo, ¿no? Otra vez. Voy a correr que no me da bien la luz. Que no saben ni idea, para nada, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo es el parentesco, pero la cuestión es que había algo en nuestra sangre y ahí dijimos, evidentemente nosotros teníamos un acuerdo de almas, algo que vinimos a hacer. Este fue parte de nuestro propósito para encarnar. Ahora ya está, eso, la sensación que yo tengo, o sea, si él me dijo, bueno, yo te ayudo a hacer eso, te acompaño, y que fue lo que yo creo que vino a hacer, me dijo, bueno, yo te acompaño a hacer esa sanación y nada más, no me jodas más. Porque, bueno, yo tenía un montón de cuestiones con él, con que decía él no está haciendo su trabajo de su proceso de despertar, está en otra, está en la superficialidad, pero a la vez yo sabía que no, porque él nos conocimos y ya nos conectamos con lo trascendente, entonces yo sabía que atrás de eso había otra cosa, entonces siempre buscaba encontrar eso. Pero después empecé a entender cuando me pasó esto, que claro, eso ya estaba, y quizá es lo único que vino a hacer conmigo. Entonces él dije, hasta acá llegamos con esto, porque el acuerdo que hemos hecho en algún momento ya se neteó, ya se cumplió, tarea cumplida, tic, ya hicimos este trabajo, flaco, ya lo hicimos. Y él lloraba, ¿no? Lloraba entendiendo, y me decía, sí, es así. Entonces le digo, de ahora en adelante estamos en plena libertad a construir una pareja si queremos. Siento esa libertad, como si nos conociéramos recién, ¿no? Con la ventaja, entre comillas, que ya tenemos toda esta historia en común y un camino recorrido, hijos y bueno, y cosas, ¿no? Entonces, desde ahí el vínculo con mi pareja, con mi marido, es completamente otro. Y yo hubiera soltado este trapo, hubiera soltado esta linga, ¿no? Porque me lo estoy imaginando como cosas que te las agarras. Hubiera soltado esta pareja, muchísimas veces. Una gran maestra, Beatriz, que yo la nombro bastante, que me ayudó mucho en mi proceso de despertar, me dio unos sacudones fuertes, que me ayudaba, era una terapeuta holística, ya partió hace unos años en medio de mi proceso de enfermedad, que yo me acuerdo que ir a su consultorio y le decía, bueno, basta, me quiero separar ya, no me lo banco más porque por esto, tenía siempre una lista, ¿no? Y ella muy sabiamente estaba muy conectada, y yo creo que ella podía intuir toda esta otra cosa, porque muy sabiamente me dijo, bueno, sí, está bien, lo vas a hacer, pero ahora no es el momento, tenés que ser estratega. Ahora no es el momento, porque yo tenía un chiquito de 3, o sea, tenía 3 hijos chiquitos. Entonces, como entre el contexto de vida no era un contexto de violencia ni tóxico, yo podía convivir con eso. Y entonces después, cuando pasó todo esto, esta toma de conciencia, digo, qué bueno que pude llegar al final gracias a poder ir entendiendo que no es él, no sos vos, soy yo realmente. Entonces ya no podía echarle la culpa a él, ya ese cuento que lo había hecho durante 20 años en nuestra pareja, ya no me lo podía comer yo, porque yo ya sabía que no era el otro, que era algo en mí. Entonces, o dejate de quejar o andate, o aceptás o te vas. Y Beatriz me dijo, bueno, sí, lo vas a hacer, pero más adelante. Todavía no te conviene, porque estás en un momento tremendo, si sumás una separación. Entonces ella me frenó, porque evidentemente, no sé, realmente no sé por qué me frenó, porque ella sabría, tendría información, tendría sensaciones que debía conservar este espacio de pareja. Y la verdad es que a partir de ahí nuestra pareja se transformó enormemente, pero es otra pareja. Yo ya no tengo más, primero, otra cosa que me acuerdo ahora, que la tengo que poner en el escrito. Después, ahí al día siguiente
de esta conversación que yo le cuento, que le digo, bueno, a partir de ahora tenemos nosotros nuestra tarea, no, antes de la charla, porque fue parte importante para decirle, sueño que nos íbamos de viaje juntos, que estaba sola con una valija y teníamos que resolver un montón de asuntos, pero estábamos los dos con las valijas y entonces yo me tengo que, o él se tenía que ir primero al aeropuerto, todo un sueño muy, muy antiguo, cosas muy viejas, ¿no? Como en entornos de vivencia, no me sale vivencia, vivencias, no me salía, perdón, en como oscuridad o muy antiguo. Y entonces él se va primero con la maleta y en un auto que lo llevan y yo tenía ahí, primero me acuerdo, en el sueño me agarra, ay, se va antes y enseguida, ay, no, ya anda vos, yo ahora voy. Y nos encontramos los dos en el aeropuerto con nuestras dos maletas. Cuando me levanto esa mañana le digo, soñé con vos, que no era habitual que soñara con él, salvo cuando soñaba con él, soñaba que me dejaba. Y ahora sueño con él, pero sueño que nos vamos juntos. ¿Entendés cómo el inconsciente te habla en los sueños? Es tremendo, es tremenda la información si somos capaces de ir decodificando. Y decodificás, solo vos tenés el diccionario. ¿Sabés la cantidad de veces que busqué que alguien me dijera exactamente qué significaba lo que había soñado? No, nadie te lo va a decir. Ahorrate ese ejercicio porque no te lo va a decir la inteligencia artificial, ni nadie, ni ningún chamán. Te lo vas a decir vos sola, vos solo, sabés exactamente el sentido que para vos tiene este sueño que has tenido. Y quizá lo sabés después de 27 años, como me pasó a mí. No antes. Yo no podía entender, antes yo no estaba preparada, porque yo decía, ¿por qué sueño que realmente me despertaba en las primeras veces que soñaba con dolor de panza? O sea, muy visceral. Entonces no entendemos nada de cómo estamos, lo que nos une, no entendemos por qué estoy con vos, por qué estoy en esta pareja, no es porque te vi y me gustaste, porque yo decía esto cuando lo conocí, me encantó, pero por otro lado decía, no, rubio, qué fiaca, no me gustan los rubios. Pero algo me trajo de otro orden, ¿entendés? Bueno, entonces a partir de ahí tuve ese sueño, que ya nos íbamos juntos, y entonces nuestra pareja se transformó completamente. Tenemos un montón de situaciones de como cualquier otra, no como cualquier otra pareja, porque creo que hemos dado un paso en otra octava. ¿Sabes? Porque nos pasan momentos de desconexión, miles tenemos, ¿no? Este último tiempo estamos re desconectados, pero no hay en ninguno de los dos esta sensación de rispidez, de reclamo, de abandono, sino miradas amorosas, miradas de comprensión. Estamos como sabiendo que estamos haciendo otros procesos más colectivos, más familiares, más sistémicos. Cambió completamente la pareja. Y cuando vos decís, claro, pero es que lo que neteamos es algo muy anterior, muy en el inconsciente. No lo podés resolver desde una terapia hablada, no tiene que ver con una terapia de pareja, ni si yo me hubiera ido de esta pareja. Hubiera encontrado otras, que seguramente otras almas que habrán dicho, bueno, yo voy en segundo plano, si vos te vas de Kiko, yo te encontraré en algún momento para ayudarte a sanar este tema. O si te vas de ese otro, aparecerá otro, aparece que también estará disponible para poder traerme otra vez a la historia esto del abandono, ¿no? Porque así es, ese es el mecanismo. El mecanismo es que la vida te va ayudando a través de las situaciones que te pasan a liberar los bloqueos que tenés. Pero uno es consciente de una milésima parte de los bloqueos que tenemos. Yo negaba completamente, pero me parecía nada más lejos de mí que el abandono, el conflicto de abandono, no lo sentía propio. Como si te digo, el ser juzgada o el ser rechazada, o que no es el ser abandonada, sino el ser señalada. Eso sí ha estado más presente conscientemente y yo lo he compartido también, lo he hablado y todo, pero el de abandono esto no me pertenece, porque yo había desarrollado siempre en mí una independencia
de cualquier cosa. Entonces yo me ocupo de mí y de mi vida y no dependo de nadie. Pero eso, atrás de eso tiene un miedo tremendo a ser abandonada. Eso lo fui entendiendo después, ¿entendés? Al principio me parecía, o sea, está buenísimo la independencia, pero ojo al piojo, porque a mí me pasaba esto del principio, que sentía que me quería entregar, pero me daba miedo porque era como un vértigo. ¿A dónde me estoy entregando tanto? Y no lo podía medir, ¿no? Esa entrega. Entonces ahí atrás lo que te retiene es el miedo, pero bueno, me tardé 27 años para darme cuenta que había un miedo tremendo, visceral al abandono, que no era de mí, que es de mi sistema, no es mío. Y entonces mi padre tuvo también sus situaciones con su padre de abandono, ¿no? Que lo dejó, porque no es literal, ¿no? No es literal, pero tuvo su situación de desprendimiento del padre fuerte e intensa, que lo marcó, y a mi abuelo, con el cual yo comparto la fecha de nacimiento, casualmente, ¿no? Nada es casualidad, así que yo claramente tengo una línea de trabajo con mi abuelo. Su padre se murió cuando él tenía 5 años, o sea, su padre lo abandonó también. Y quedó huérfano de padre. Y yo todo el tiempo con el padre, con lo masculino, ¿entendés? Me cerró todo eso me cerró, pero yo me está llevando 20, 30 minutos, no sé cuánto tiempo voy, contarte esto, y a mí me sucedió en una fracción de segundo, toda esta comprensión. La situación simplemente era una situación cotidiana de un viaje que él me había dicho, no, este año no podemos irnos de vacaciones a tal lugar porque estoy complicado, porque nos estamos complicados económicamente, no tenemos plata para gastar en un viaje de este tipo. Bueno, listo, ningún problema. A la semana me dice que se va de viaje con sus amigos del golf a Estados Unidos. Entonces yo salté con un enojo y una ira que no sabía que lo tenía. Esa es la situación. Y empieza toda esta situación unos tironeos tremendos hasta que, bueno, desencadena y termina en lo que yo te conté de la meditación, ¿no? Entonces la situación fue como una amiguita, como una chispita realmente para prender un fuego, porque no era eso, no nos peleábamos por eso. Eso era como la chispa del volcán que permite que salga la lava que está bien enterrada en las entrañas. Entonces la situación que te hace explotar o que emerge busca conectarte con lo que está, la situación de conflicto me refiero, ¿no? Busca conectarte con lo que está más de fondo. Y esa conexión requiere un trabajo, no es instantánea e inmediata, ¿no? A mí me llevó 27 años, o 25, porque hace 2 años que pasó esto. Entonces esa conexión de esa situación, pero fue la suma de esas chispitas que me hizo que yo ya reventara y dijera basta, y ahí emerge toda esta información, ¿no? El mecanismo es que todas las situaciones de vida que tenés tienen un propósito más profundo. ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito? Para que experimentes la libertad del espíritu. Y entonces puedas imprimir en tu experiencia de vida lo que tu alma quiera. ¿Entendés? Las situaciones de vida que tenés son el mecanismo para encontrar la libertad. Y cuando yo digo muchas veces nada está errado, todo lo que, incluso el olfato por donde vos vas, que los miedos están vinculados a tus talentos, las situaciones de conflicto están vinculadas a los dolores, o sea, todo, nada está errado, ¿no? No es que hay que tapar y poner curitas y solucionar y decir, bueno, este año nos vamos, en este caso podría haber sido, bueno, si vos te vas ahí, buscamos la manera para irnos también a este otro lugar donde yo me quería ir de vacaciones. No, o sea, no es eso, es ponerle curita, te perdés la oportunidad de entrar al fondo. ¿Y cómo te perdés la oportunidad? Si te detenés en la situación. Si te detenés en la situación en sí, vos hiciste esto, vos el otro, vos dijiste, vos elegiste, vos no hiciste, yo hice, te perdés el tiempo. Hay que ir encontrando, y eso es mente científica para mí, ir encontrando el patrón que está escondido
en forma de clave, pero está en forma de código, escondido, atrás de la situación. ¿De qué me está hablando este enojo, esta ira? Cuando yo comprendí que ese enojo me estaba hablando de que él eligió a otro y no a mí, eligió un viaje con otros y no conmigo. Eso fue lo que me hizo saltar la tecla. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Que no me eligió, que me dejó. Sí, eso fue finalmente el enojo más grande que yo tuve, era porque él me dejó. Pero yo no lo tenía ni en mi campo de percepción, ¿entendés? La posibilidad de que alguien me deje. Lo tenía tan negado que no sabía ni que era un tema para mí, ¿entendés? Así que bueno, ahí fue esta historia que te la comparto porque creo que la pareja es una oportunidad tremenda de evolucionar rápido. Si yo hubiera dejado esta pareja, seguramente el camino, o sea, yo tenía que sanar igual lo mismo, pero me hubiera llevado más tiempo. Quizás más vidas, no sé. Pero me hubiera llevado más tiempo, más parejas, más trauma, más dolor, más sufrimiento, mío y de otros, ¿no? Entonces, al hacerte cargo realmente y tomar la responsabilidad de lo que te pasa como propio, y realmente no te queda otra que entrar en vos y ir encontrando la llave. Y por ahí no encontrás una vez la llave, encontrás el rastro de la llave y así seguís y más. Y en algún momento cada uno encontrará su equivalente, ¿no? Pero vas encontrando cuál es tu herida de fondo que está asociada a este conflicto. ¿Qué estás buscando sanar? Y no creerte lo primero que te viene, porque yo primero creía que era, qué sé yo, la libertad, que era mi autodeterminación, que era no sé, vas buscando como niveles hasta que después decís, no, esto no es, no, esto no es, ¿verdad? Y vas entrando como más profundo y no, en un momento yo me creía mucho la historia de que ¿qué estoy aprendiendo? A decir, bueno, si ahora yo hasta acá llegué, esta historia de amor tan linda, pero ya cumplí su ciclo, poder dejarla, poder soltar y no acomodarme en esto que estoy cómoda, en mi zona de confort, en mi casa, en mi familia, que si yo me dejo tengo que reacomodar todo esto y definir dónde vivo y qué voy a hacer. Entonces me había creído como que la historia de conflicto con mi pareja, ese era el aprendizaje, a poder soltar lo que yo sentía que ya había cumplido un ciclo. Y entonces decir, listo, la pareja ya está, con amor, y ahora me hago mi vida. Pero no era ese el aprendizaje, ¿entendés? Que no era, y yo cómo me doy cuenta que era, porque por alguna razón yo no podía hacerlo, mi cuerpo no me dejaba irme. Un día me fui, el año anterior, o ese mismo año, antes, me tomé unos días de vacaciones sola, de un retiro sola de silencio para resolver con mi alma, preguntarle a mi alma qué hacía con mi pareja, porque yo entendía que ya no me podía quejar y ya no podía pensar más en esto. Y tenía que resolver algo. Entonces necesitaba 3 días, me fui 3 días. Todas las meditaciones, la sensación que yo tenía con claridad era: estás en el lugar en el que tenés que estar. No te tenés que mover. Esa era la información, pero pasiva y clara. Y entonces ahí yo dije, bueno, pido asistencia para comprender. Pido a mi alma que por favor tome el mando para que yo comprenda cuál es el sentido de todo esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué necesito sanar, trabajar? No tenía ni idea, ¿entendés? No estaba en mi horizonte. Y bueno, y después se fueron sucediendo los hechos, las situaciones, que finalmente te van ayudando a comprender de qué se trata, de qué va. Y además me agarró una enorme gratitud con el otro, porque con el otro a nivel del alma, ¿no? Porque decís, el otro está ayudándome a que yo sane algo que es de mi sistema. Si él está en el sistema, bueno, será que él está en el sistema familiar, en algún lugar más lejano, por ahí.
Pero si no, él vino y me está ayudando a que yo pueda sanar, netear una deuda que está ahí o unos cables que están sueltos, ¿no? Y hacen cortocircuito. Entonces no miremos, mi recomendación de esto, como mi corolario sería, no te apresures a tomar ninguna decisión de alejarte de nada, a excepción de si estás en un vínculo donde hay violencia de cualquier tipo, donde no hay respeto, ¿no? Porque en eso nosotros siempre hubo una base de respeto y buen trato. Entonces, si hay respeto y buen trato, la pareja es un espacio tremendo, es un salto cuántico de evolución. Entonces aprovecha el momento, porque también ahí reflexionaba, si vos necesitas irte de tu pareja, yo decía, bueno, si yo siento que ya está y esto es un ciclo, tendré que sentir realmente que el higo cae de maduro y me voy con la frente en alto y con la mirada limpia. No me quería ir llorando, desgarrada de mi casa o de la pareja, ¿no? Entonces, no me iba a eso, decía, esto no, ¿cómo sabré si este ciclo de alma está cumplido? Yo sospechaba que tenía que venir una sensación de libertad, de qué bien, de gratitud con eso. Y no que después te viene 3 años después, cuando miras en retrospectiva y decís, bueno, sí, tengo gratitud con este ser que... No, como después lo experimenté. O sea, ya evidentemente tenía como la sensación de que para que yo suelte algo, tiene que ser por el amor. Y el amor es benévolo y es éxtasis en un punto, ¿no? Entonces no tiene que ser dolor. Si la pareja cumplió un ciclo, el higo maduro está delicioso para comerlo. Entonces, si se cae es porque está delicioso, pues está al punto y todos se benefician. Si no, todavía quizás no está maduro, porque hay un montón de relaciones que se han disuelto, de vínculos de pareja que se han disuelto así, sintiendo que ya está maduro y que tienen un vínculo, después conservan un vínculo de afectividad y de soporte al crecimiento mutuo. Conozco un montón de parejas así. También conozco un montón de otras parejas donde han cortado el vínculo antes de tiempo, en este sentido, en el sentido álmico me refiero, ¿no? Y queda dolor todavía, quedan heridas abiertas. Entonces no se completa como el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vendrá otro ser a hacerte de ayuda para que vos completes el trabajo y puedas sanar lo que viniste a sanar. Y que no es una sola cosa, sino son varias, ¿no? Por lo menos en mi caso, porque siento que ha habido muchas aristas. Y cuando esta sensación que tenés inmediata es una sensación de libertad, de liberación real, que te da la certeza de que esto es de otro orden, de que no tiene nada que ver con un viaje o un no viaje, sino que es de otra cosa. Eso fue como la pequeña excusa, ¿no? Entonces, los ciclos existen, pero cuando existen los ciclos y están como neteados desde el alma, hay libertad, te aparece una sensación de estar en paz, en calma, ¿no? En paz tremenda con lo que, o sea, estás quiet completamente, ¿no? En paz. Y así estaba, en paz y en expansión tremenda. Y decís, qué buena, qué belleza que es la vida, si la podés ver con este circuito, la situación, el mecanismo y la libertad. No hay situación que no tenga un mecanismo para que encuentres la libertad. El trabajo nuestro, como puse en el escrito en algún momento, el trabajo de la personalidad es hacer esa limpieza para que pueda conectarse el alma con la personalidad. Entonces, ahí es donde está nuestro trabajo interno, ¿no? En poner método, disciplina, todo el tiempo decir, el pensamiento sale para el otro, darlo vuelta y decir, no, para acá, aunque no sepa, yo sé que es para acá, bueno, ¿no? Y eso es la personalidad, que busca ponerse en línea. Bueno, deseo de corazón que esta historia te sirva, te inspire, te haga reflexionar, compartila, porque hay muchas personas para las cuales la pareja es un tema y seguramente esta historia les va a ayudar.
solamente le pedí a Kiko autorización para compartir. Le digo, ¿puedo compartir nuestra historia de...? Sí, me dijo, ya pobre, está más allá de todo. O sea, si tu alma vino a hacer esto, así que no es una cosa privada, sino que es algo que está pensado y está dicho para ser compartido. Así que te lo entrego de corazón. Bueno, me encantaría, como siempre digo, escuchar o recibir tus comentarios, tus mensajes, lo que sea que tengas ganas. Me encanta, me va retroalimentando y espero hacer una entrega nueva antes de fin de año. Namaste, que estés bien.